Capítulo 36, Nueva cooperación. Louis Litt, como uno de los dos socios principales de Pearson Hartman, tenía autoridad administrativa sobre el programa de desarrollo de asociados y asistentes legales de la firma. Revisaba los indicadores de desempeño, aprobaba las clasificaciones y gestionaba el proceso de evaluación formal que determinaba quién ascendía y con qué rapidez. Esto significaba que tenía una razón legítima para preguntar por Priya. También significaba que la pregunta era más compleja de lo que parecía. Martin le dio la vuelta a la situación mientras Louis aún hablaba, el momento oportuno, la forma en que lo planteó, la manera específica en que introdujo la pregunta sobre Priya después de ganarse la simpatía con el Balveniet 21, que no era una botella que uno llevara a una visita de felicitación sin pensar en lo que estaba haciendo. La familia de Priya es extraordinaria, dijo Martin, aprovechando la oportunidad. Su padre es médico en Nueva Delhi, muy respetado en su campo. Su hermano Raj, a quien quizás conozcan como uno de mis amigos más cercanos, tiene un doctorado en astrofísica del Imperial College de Londres y está realizando una investigación realmente importante en Columbia. Hizo una pausa. Los Kootrapali son gente seria. Louis lo aceptó. Martin, quiero dejarlo claro, no estoy cuestionando tu criterio ni la capacidad de Priya. Tu negocio es tuyo y lo gestionas como mejor te parezca. Giró lentamente su vaso. Lo que me interesa es si existe un acuerdo de cooperación que nos beneficie a ambos. Dijiste varias empresas, dijo Martin. La oficina tenía una cualidad de silencio particular. La ventilación del edificio. El sonido lejano de la ciudad 43 pisos más abajo. Martin reconoció que Louis había calculado bien el momento. Una vez que se analizó claramente la situación, todo se volvió sencillo. Martin tenía contratos de asesoría legal personal con los 14 miembros de la Asociación de Ayuda Mutua. Dichos contratos abarcaban asuntos legales individuales, patrimonio personal, responsabilidad civil y exposición legal personal. Sin embargo, ni por sus términos ni por las normas éticas legales aplicables, se extendían a las empresas que esas personas habían fundado. Un abogado no podía ocupar simultáneamente un cargo directivo y actuar como asesor legal corporativo de la misma entidad. La cláusula de conflicto de intereses existía precisamente para evitar situaciones en las que el asesoramiento legal sirviera a los intereses del asesor en lugar de a los del cliente. Priya fue la solución nominal de Facebook a este problema. Una sola persona. Pero Facebook no era la única asociación de ayuda mutua que, con el tiempo, necesitaría representación legal especializada a medida que creciera. LinkedIn se acercaba a una etapa en la que su infraestructura legal debía madurar. Yelp se expandía a mercados que generarían riesgos regulatorios. Otras 3 empresas estaban a menos de 18 meses de necesitar asesoría legal especializada. Martin había planeado abordar esta situación mediante una selección de personal rigurosa durante los próximos 2 años. Crearía un pequeño equipo de abogados de su confianza, los ubicaría estratégicamente, mantendría el control de la estrategia y delegaría el trabajo operativo. La oferta de Louis era un camino más rápido. Más rápido y más complicado. Miró a Louis, lo miró fijamente, de la misma manera que miraba al abogado contrario cuando intentaba averiguar si la persona que tenía enfrente era de fiar. Louis Litt era muchas cosas. Competitivo. Inseguro en ciertos aspectos y de maneras particulares. Capaz de tomar decisiones que priorizaban su propio puesto por encima de lo correcto. Pero también era, en el fondo, un abogado genuinamente competente que comprendía las estructuras corporativas y que se preocupaba por el bufete de una forma que no se limitaba a lo que el bufete podía hacer por él. Los hechos lo confirmaron. Louis había construido desde cero la infraestructura de desarrollo de asociados de Pearson Hartman. Gestionaba el sistema de facturación con un rigor que la mayoría de los socios ignoraban porque el trabajo no era glamuroso. Había captado clientes que no le reportaron el reconocimiento que merecía porque no eran del tipo que acaparaban titulares. Martin concluyó que Louis no era alguien capaz de socavar deliberadamente una relación con un cliente que beneficiaba a la firma. No porque careciera de la capacidad para tal acción, sino porque dañar la reputación de Pearson Hartman dañaría la suya propia, y la relación de Louis con la firma era algo que no estaba dispuesto a sacrificar.
Los clientes que tengo, dijo Martín, mantienen esas relaciones porque confían en mí específicamente. No en el bufete, sino en mí. El bufete es la infraestructura que da credibilidad a la confianza, pero la relación es personal. Hizo una pausa. Si incorporo a otro abogado a esas relaciones, ese abogado representa tanto mi criterio como el del bufete. Si actúa de una manera que perjudique los intereses de un fundador, aunque sea una sola vez, aunque sea mínimamente, pierdo la relación. No el bufete. Yo. Louis asintió. Era sincero y él lo reconoció. Lo que necesito de cualquier acuerdo de cooperación, continuó Martín, es alguien cuya primera respuesta en cada situación sea que necesita realmente este fundador, no qué beneficios aporta esto a la facturación de la empresa. No siempre hay conflicto entre ambas cosas, pero cuando lo hay, el fundador se irá ganando. Mantuvo la mirada fija en Louis. Ese es un estándar en el que no puedo ceder. Lo entiendo perfectamente, dijo Louis. Y luego, con la sinceridad propia de quien se había propuesto ser auténtico, Martín, llevo 17 años ejerciendo la abogacía. Independientemente de lo que hayas observado o escuchado sobre mi forma de trabajar, jamás, ni una sola vez, he aconsejado a un cliente que antepusiera mis intereses a los suyos. Hizo una pausa. Eso es lo único que no hago. Martín le creyó. No del todo, no sin reservas, pero lo suficiente como para poder trabajar con él. La promesa que necesito de ti, dijo Martín, es la misma que yo me exigiría a mí mismo. Si alguna vez surge un momento en que los intereses del fundador y los de la empresa divergen, acudes a mí primero. Antes de actuar. Antes de aconsejar. Acudes a mí y lo resolvemos. Hizo una pausa. ¿Puedes hacer eso? Luis lo miró por un momento. Sí, dijo. Sencillamente, sin rodeos. Martín alzó su copa. Una colaboración muy fructífera, dijo. Louis alzó la mano. La tensión en su postura, que Martín había notado al entrar y que había ido disminuyendo a lo largo de la conversación, se disipó por completo. Ellos bebieron. Louis se marchó poco después, volvió a felicitarme en la puerta, con una sinceridad genuina, con la calidez particular de un hombre que había conseguido algo que deseaba y optaba por mostrarse amable al respecto en lugar de triunfante. Martín estaba sentado detrás de su escritorio. Cogió el móvil y le escribió un mensaje a Louis. Condé Nast Digital, su principal activo es Reddit. Su fundador es Steve Huffman. Estará en Nueva York durante el fin de semana. Reserva mesa el jueves por la noche en un sitio discreto. A Steve no le gustan los restaurantes que se creen muy importantes. Además, tiene opiniones muy firmes sobre el vino, y el vino de hielo canadiense, en particular, suele gustarle. Te enviaré el archivo con la información de contacto mañana por la mañana. Él lo envió. Luego se recostó en su silla y miró al techo. La presentación en Reddit fue genuina. Steve Huffman era miembro de la Asociación de Ayuda Mutua desde su tercer año de existencia, y sus necesidades legales evolucionaban a medida que la plataforma crecía. Louis manejaría bien el asunto si lo abordaba correctamente. El detalle del vino de hielo canadiense le indicaría a Steve que quienquiera que fuera a cenar se había informado bien, algo que Steve valoraba enormemente en una relación profesional. Martín le estaba dando a Louis una verdadera oportunidad. No una prueba, sino una oportunidad real. Él averiguaría si había tomado la decisión correcta. Rachel entró para recoger la mesa de centro. Se movía por la oficina con la eficiencia de quien realiza una tarea que ha hecho muchas veces, recogiendo los vasos y la cubitera, y Martín estaba mirando algo en su escritorio cuando ella habló sin darse la vuelta. Dijiste que no confiabas en Louis, dijo ella. ¿Qué cambió? Me hizo una promesa clara y sin rodeos, dijo Martín. Eso es más de lo que recibo de la mayoría de la gente en este edificio. Rachel se enderezó y lo miró. Pensé que te irías con Harvey. Conoces su situación con Mike, tienes ventaja ahí, aunque nunca la uses. El apalancamiento no es lo mismo que la confianza, dijo Martín. Harvey usaría el apalancamiento como excusa para mantenerme a distancia, no para cooperar. Así es él.
Analizó el expediente de adquisición. Louis necesitaba una victoria y me ofreció algo real a cambio. Esa es una transacción más limpia. Rachel cogió el cubo de hielo. Ahora todo el mundo va a suponer que estás del lado de Louis. Incluso Harvey. Harvey es demasiado orgulloso para preguntarme directamente, dijo Martin. Y Jessica entenderá que cooperar con Louis también significa cooperar con la estabilidad institucional de la firma, algo que ella valora por encima de cualquiera de ellos. Hizo una pausa. El puesto de socio principal es de Harvey de todos modos. Louis no tiene ninguna posibilidad real de conseguirlo. 1. Rachel se detuvo. ¿Por qué estás tan seguro? Martín la miró con la expresión de alguien que estaba a punto de decir algo cierto, pero a la vez un poco absurdo. Porque los clientes más importantes de esta firma toman decisiones basándose en la confianza y la imagen, dijo. Y Harvey Specter es uno de los hombres más atractivos de la profesión legal, lo cual, en el mundo en el que vivimos, no en el mundo en el que preferiríamos vivir, importa. Importa mucho. Rachel lo miró fijamente. Eso, dijo, eso lo más cínico o lo más honesto que has dicho esta semana. Podrían ser ambas cosas, dijo Martín. Normalmente lo son. Sacudió la cabeza y regresó a su escritorio, llevando la cubitera con la digna eficiencia de una mujer que se había resignado a la particular franqueza que su jefe empleaba al final del día. Martín miró su teléfono. Louis ya había respondido al mensaje de Reddit. Jueves. Listo. Ya estoy en ello. ¿Qué hace con el vino de hielo? ¿Lo colecciona o se lo bebe? Martín respondió, ambas. Pregúntale sobre el Inniskilling de 2002. Después de eso, él será quien hable más. Dejó el teléfono y volvió al archivo de adquisiciones. Aquel día había dado como resultado un acuerdo, un convenio de cooperación y una recomendación de whisky escocés que pensaba recordar. Martín llevaba 16 días de viaje. El taxi que lo dejó en el JFK llegó al edificio a las 7:43 de la tarde, lo suficientemente tarde como para que la calle ya hubiera recuperado su ritmo habitual después de la cena, más tranquila que por la tarde, pero aún sin la energía particular de una noche entre semana que había decidido convertirse en algo especial. Subió su maleta con ruedas hasta la entrada principal, empujó la puerta y comenzó a subir las escaleras porque el ascensor seguía siendo, como lo había sido durante meses, un caso sin resolver y una advertencia sobre la intersección entre la física teórica y la infraestructura de los edificios. Estaba en el rellano del tercer piso cuando lo oyó. No eran palabras exactamente, sino sonidos. Provenían del cuarto piso. Del apartamento. La categoría específica de sonido que no requería interpretación. Martín se detuvo en las escaleras. Dejó la bolsa con cuidado, siguió subiendo, entró por la puerta del apartamento con la deliberada quietud de un hombre que había evaluado la situación y optaba por no agravarla, y atravesó el salón. En el pomo de la puerta de Leonard, una corbata roja. No era la corbata de Martín. Era la de Leonard, una corbata de Brooks Brothers perfectamente funcional que Martín reconoció de la única cena de profesores a la que Leonard había asistido y que requería chaqueta. Los sonidos que provenían del otro lado de la puerta denotaban que la situación estaba resultando favorable para todos los implicados. Martín se quedó un momento en la sala de estar, asimilando lo sucedido. La puerta del pasillo se abrió. Martín se giró. Penny y Sheldon entraron juntos, Penny primero, a mitad de una frase sobre algo, y Sheldon detrás de ella con la expresión que ponía cuando acompañaba a alguien a algún sitio por obligación social más que por preferencia personal. Penny vio a Martín y empezó a decir algo a todo pulmón. Martín se llevó el dedo índice a los labios y señaló la puerta de Leonard. Penny miró hacia la puerta. Escuchó. Se tapó la boca con la mano. Sheldon miró hacia la puerta. Escuchó. Abrió la boca. Martín señaló a Sheldon con la expresión específica de no. Sheldon cerró la boca. Los tres se retiraron al pasillo con la cautela colectiva de quienes salen de una biblioteca, y Martín cerró la puerta del apartamento tras ellos. Penny lo abrazó primero, que era el saludo habitual de Penny para las personas a las que se alegraba sinceramente de ver,
expresado con la calidez espontánea de alguien que no le daba demasiadas vueltas a las muestras de afecto físico. «Has vuelto», dijo ella. «Ya estoy de vuelta», confirmó Martín. El trato se cerró. Todo salió bien. «¿Te ves bien? ¿Pasó algo bueno mientras no estaba?» La expresión de Penny fue la que solía poner cuando algo sucedía y ella decidía cuánto contar. Define bien. 1. Algo que explique el hecho de que estés sonriendo de una manera que no lo hacías cuando me fui. Penny apretó los labios. Puede que haya habido alguna novedad. Con el nuevo anuncio. Con una persona, dijo Penny, y ahí lo dejó. Martín miró a Sheldon, que estaba de pie contra la pared del pasillo con las manos ligeramente separadas del cuerpo, porque el pasillo no estaba lo suficientemente limpio y el contacto con la pared era indeseable. «Sheldon», dijo Martín, y dio un paso al frente y lo abrazó con la total convicción de alguien que había decidido hacer algo y lo estaba haciendo. 2. Sheldon se puso rígido de la misma manera específica en que se ponía rígido durante el contacto físico, no por hostilidad, sino simplemente como una computadora que, con todo su cuerpo, encuentra una entrada inesperada y comienza a procesarla. «Bienvenido de nuevo», dijo Sheldon, mirando a media distancia, porque mirar directamente a alguien durante un abrazo no entraba dentro de sus límites de comodidad. Martín lo soltó y, en su lugar, le pasó un brazo por el hombro, lo cual fue un poco más manejable. Penny los miró a los dos, uno al lado del otro. «De acuerdo», dijo ella, después de un momento. «¿Qué?», dijo Martín. «Nada». Los miró un segundo más. «Es solo que, ustedes dos». Hizo un gesto vago. «Crecieron juntos». «Desde los 6 años», confirmó Martín. «Y tú eres», señaló el traje de Martín, su apariencia en general, cualquier combinación de cosas que estuviera tratando de articular, y él es, señaló la camiseta de Flash de Sheldon y la forma particular en que Sheldon ocupaba el espacio, y de alguna manera esas cosas son la misma historia. «Lo son», dijo Martín. «Te creo», dijo Penny. «Simplemente no puedo imaginármelo del todo». «Yo era un niño de lo más normal», dijo Sheldon. Martín era el raro. Lloró en su fiesta de 5º cumpleaños porque alguien le regaló un libro que ya había leído. «Eso no es», empezó Martín. «Era la cabina fantasma», dijo Sheldon. «Lo leíste 2 veces. Dijiste que el regalo demostraba falta de investigación». Penny miró a Martín. «Tenía 5 años», dijo Martín. «Tenías 5 años y ya tenías opiniones sobre la importancia de elegir bien los regalos», dijo Penny. La afirmación sigue en pie. El apartamento de Penny. Martín se quitó la chaqueta, la colgó sobre el respaldo del sofá y se aflojó la corbata con el particular alivio de quien termina un largo día llevando algo que le quedaba de maravilla pero le resultaba incómodo. 3 botones de la camisa. Mangas remangadas hasta el antebrazo. Se giró y vio a Penny de pie junto a la encimera de la cocina con un vaso de agua rebosante y una expresión que sugería que estaba en medio de servir y se había detenido. 2 centavos. Ella parpadeó. «El suelo», dijo Martín, señalando con la cabeza el agua que se había derramado del mostrador. 1. Bien. Tomó un paño de cocina y manejó la situación con la rapidez y eficiencia de quien intenta evitar un momento del que preferiría no hablar. «De acuerdo. Entonces. Leonard». «Leonard», confirmó Martín, sentado en el sofá. «Que está en su habitación con alguien que, al parecer, no conocemos, usando el sistema universal de comunicación por pomo de puerta». Sheldon, que se había colocado cerca de la puerta en una postura que equilibraba la participación social con un contacto superficial mínimo, emitió un pequeño sonido. «¿Qué?», dijo Penny. «Te lo explicaré», dijo Martín. «Sheldon, en tus propias palabras, ¿qué te impulsó a buscar a Penny hoy?» Sheldon se enderezó. «Regresé al apartamento sobre las 6:15. La puerta de Leonard estaba cerrada. Había una corbata en el pomo. No estaba seguro de si se trataba de una señal de auxilio o de una comunicación social que estaba malinterpretando, así que consulté con Penny, que tiene más experiencia directa con este tipo de señales conductuales humanas.
Penny lo miró fijamente. Sheldon, dijo lentamente. Fuiste a la universidad. Me gradué de la universidad a los 11 años, dijo Sheldon. Mi grupo de compañeros en aquel entonces era considerablemente mayor que yo y sus patrones de comunicación social no eran. Una corbata en el pomo de una puerta, dijo Penny. ¿Qué crees que significa una corbata en el pomo de una puerta? Sheldon analizó esto con el genuino esfuerzo intelectual que aplicaba a todos los problemas, independientemente de su aparente complejidad. O Leonard tiene un invitado y están realizando una actividad que requiere privacidad, dijo, o el pomo de la puerta de Leonard se ha reconvertido en una solución para guardar corbatas debido a la falta de una infraestructura adecuada para colgarlas. Esas, dijo Penny con cautela, no son opciones igualmente probables. Necesitaría más datos para afirmarlo con seguridad, dijo Sheldon. Desde que lo conozco, Leonard solo ha tenido una relación de 27 días. Sin embargo, han entrado sin autorización en nuestro apartamento en al menos 8 ocasiones documentadas, 3 de las cuales implicaron la sustracción de objetos. Hizo una pausa. La probabilidad de acceso no autorizado supera con creces la probabilidad de que Leonard tenga un encuentro romántico exitoso. Tengo que sopesar las cosas en consecuencia. La habitación quedó en silencio por un momento. Martin miró a Penny. Penny miró a Martin. En ese intercambio se produjo una conversación completa, algo sobre Sheldon, sobre la lógica específica e insuperable de una persona que abordaba el mundo a través de un marco que era simultáneamente completamente coherente y totalmente desconectado de cómo todos los demás experimentaban la realidad. Para ser justos, dijo Martin finalmente, el argumento estadístico no es erróneo. Es totalmente erróneo, dijo Penny. Los tipos de interés base son reales, dijo Martin. Martin. No estoy diciendo que tenga razón, dijo Martin. Lo que digo es que su razonamiento es internamente coherente. Penny dejó el paño de cocina con la firmeza de quien ha decidido que esa conversación no es productiva. ¿Quién crees que está ahí dentro con Leonard? Sinceramente, no lo sé, dijo Martin. He estado en California. ¿Ha mencionado a alguien? La expresión de Penny pasó por una especie de transición, ni del todo culpable, ni del todo divertida, aterrizó en un territorio que Martin identificó como sé algo y estoy decidiendo cuánto de ello me corresponde compartir. Puede que haya mencionado que tu ausencia le hizo sentir que debía ser más proactivo, dijo ella. ¿Sobre qué específicamente? Penny miró al techo con la expresión de alguien que hubiera decidido que el techo era muy interesante. Centavo. Sobre las cosas, dijo. En general. Sobre no esperar a que las situaciones se resuelvan por sí solas cuando él podía participar en cómo se resolvían. Martin miró la pared que separaba el apartamento de Penny del pasillo, y más allá, la puerta de Leonard, y más allá de eso, cualquier conversación que hubiera dado lugar a aquello. Eso es bueno para él, dijo Martin. Así es, coincidió Penny, y en la forma en que lo dijo había una calidez que no tenía que ver con el concepto abstracto del desarrollo personal de Leonard. Sheldon, que había estado procesando la conversación en segundo plano, emitió un pequeño sonido de comprensión. Oh, dijo. Martin y Penny lo miraron. La corbata, dijo Sheldon, representa una comunicación social que indica que Leonard está teniendo un encuentro privado de naturaleza romántica, y no una solución de almacenamiento ni una señal de auxilio. Correcto, dijo Penny. Eso es estadísticamente inusual, dijo Sheldon. Sí, asintió Penny. Pero no imposible, dijo Martin. No, dijo Penny, y la calidez regresó, y Martin lo guardó en su memoria como algo a lo que volvería cuando tuviera más información. Cogió su chaqueta del respaldo del sofá y se puso de pie. Voy a dormir un poco, dijo. 16 días en California, un vuelo nocturno y uno de los mejores whiskies que he probado en mi vida es, al parecer, la receta para estar listo para irme a la cama a las 8:15. Miró a Penny. Hablamos mañana. Acerca de... Sobre la iniciativa de Leonard, dijo amablemente. Y sobre lo que sea que te esté pasando que te produce esa sonrisa tan particular. La sonrisa de Penny, que claramente había pensado que no se transmitiría,
respondió haciéndose un poco más visible. No hay nada. Buenas noches, Penny, dijo Martín. Regresó al pasillo, recogió su maleta con ruedas del rellano donde la había dejado y abrió la puerta del apartamento. La corbata roja seguía en el pomo de la puerta de Leonard, cumpliendo exactamente su función, que era comunicar un mensaje claro y conciso. Martín tuvo que admitir que, para un hombre cuya última relación había durado 27 días y cuyo apartamento había sido allanado en 8 ocasiones documentadas, el argumento de la tarifa base al menos se había presentado de buena fe. Se fue a su habitación y a las 8:40 ya estaba dormido. Capítulo 38, Lexi Gray. Martín reflexionó sobre la invitación de Penny durante aproximadamente 45 segundos. Los cálculos eran sencillos. El apartamento de Penny tenía una cama y un sofá de 2 plazas diseñado para 2 personas de tamaño modesto que no tenían intención de dormir allí. La expresión de Penny al hacer la invitación denotaba una calidez genuina y una intención bastante clara. Y el pasillo entre sus apartamentos tenía aproximadamente 6 escalones. Martín tenía un principio que le había sido muy útil a lo largo de 2 vidas: no compliques la arquitectura en la que vives. Penny era su vecina, su amiga y, cada vez con más claridad, alguien por quien Leonard sentía algo profundo, cuya naturaleza se volvía menos ambigua con el paso de los días. La corbata roja en el pomo de la puerta era información nueva, pero lo que confirmaba sobre la trayectoria de Leonard era algo que Martín llevaba meses observando. 3. Se despidió de Penny con sincera calidez, recogió su bolso y se fue a su habitación. Aguantó aproximadamente 20 minutos antes de concluir que la particular combinación de sonidos del apartamento, las tuberías del edificio, la calle de abajo y, sobre todo, la situación tras la puerta de Leonard, que había adquirido la cualidad específica de algo que iba a prolongarse durante un tiempo, había decidido colectivamente que no sería posible dormir allí esa noche. 1. Cogió su chaqueta, su cartera y sus llaves. El bar estaba en el lado oeste de Midtown, un lugar con una larga trayectoria que había desarrollado una personalidad propia, independiente de las modas del momento. Madera oscura, buena iluminación discreta y un camarero que entendía que la gente venía allí tanto a pensar como a socializar. Martín se sentó en un taburete, pidió un Negroni y estaba aproximadamente a la mitad cuando una mano se posó suavemente sobre su hombro. ¿Puedo invitarte a una copa? Se giró. Ella tenía más o menos su edad, quizás un año menos, quizás la misma, cabello oscuro cortado justo por debajo de la mandíbula y la mirada particular de alguien que había salido sola un martes por la noche y había decidido hacerlo con decisión, en lugar de con indecisión. Ojos oscuros, una inteligencia aguda en ellos, un rostro más interesante que atractivo en el sentido convencional. Acabo de hacer el pedido, dijo Martín, pero puedes acompañarme si quieres. Se sentó en el taburete de al lado con la naturalidad de alguien que ya había tomado la decisión antes de formular la pregunta. ¿A Island Queen o Margarita?, le preguntó Martín al camarero. Ella lo miró con una ceja arqueada. Estás dando por sentado que quiero algo en concreto. 1. Ofrezco 2 opciones, dijo Martín. Esto elimina la carga cognitiva de un menú abierto, pero aún así te da la posibilidad de elegir. Es una técnica. Ella lo miró por un momento. Reina de Islandia. El camarero lo preparó. La bebida llegó. Estaban sentados bajo la luz ámbar de un bar a las 10:30 de la mañana de un martes, lo cual constituía un contexto particular. Acabas de llegar, dijo. Tu postura aún necesita un poco de ajuste. Acabo de aterrizar, dijo Martín. Viaje de negocios. 2 semanas y media. ¿Dónde? California. Silicon Valley. Derecho tecnológico. ¿Qué te hace decirle? Inclinó la cabeza. Para empezar, el traje. La forma en que usaste carga cognitiva como si fuera algo perfectamente normal en una conversación informal. Y cuando dijiste elimina la carga cognitiva, estabas estructurando un argumento. Tomó su bebida. Los abogados estructuran argumentos incluso cuando no están en un tribunal. Es una señal. Justo, dijo Martín. ¿Y tú? Medicina, dijo ella. Por la terminología clínica,
dijo Martín. Usted dijo viajar en ella para describir la postura de estrés. Esa no es la forma en que la mayoría de la gente la describe. Ella lo miró por encima de su vaso. De acuerdo. Ambos somos observadores. Es útil en nuestros respectivos campos. Y aparentemente en los bares. Aparentemente. Bebieron. La música tenía el volumen justo, lo suficientemente presente como para llenar los silencios sin necesidad de alzar la voz. El bar se movía a su alrededor a su propio ritmo. «Eres nuevo en Nueva York», dijo Martín. «Bastante reciente. Estuve en Boston estudiando medicina. Harvard. Primero Hopkins, y luego Boston para las entrevistas de residencia». Hizo una pausa. «Mañana es mi primer día de prácticas». «¿Dónde?» «Seattle Grace», dijo. «Me asignaron plaza aquí hace 6 semanas. Me estoy adaptando». Miró su bebida. «O lo intento». 7. «Ciudad nueva, hospital nuevo, todo nuevo», dijo Martín. «Son muchos cambios simultáneos». «Soy buena adaptándome», dijo con el tono de alguien que creía esto de sí misma y tenía pruebas de ello. «¿Qué te hizo irte?» Reflexionó sobre la pregunta con la breve pausa de quien decide cuán sincero debe ser con una persona que acaba de conocer. «Complicaciones familiares», dijo. Necesitaba cierta distancia de la geografía específica de esas complicaciones. Nueva York parecía el tipo de lugar donde la distancia está integrada en la sociedad. «Así es», dijo Martín. «Aquí puedes ser completamente invisible si quieres. O estar completamente rodeado. A veces, ambas cosas en el mismo día. ¿Cuál prefieres?» Martín observó la pared del fondo del bar, las botellas dispuestas con la lógica estética de algo construido a lo largo de los años, más que diseñado. «Rodeado», dijo. «Pero rodeado de gente que yo elegí. No de gente con la que simplemente estaba parado». Ella lo miró. «Esa es una distinción muy sutil. Soy una persona cuidadosa. Estás en un bar a las 10:30 de la mañana un martes, flirteando con alguien que conociste hace 20 minutos. Prefiero pensar en ello como una conversación», dijo Martín, «con alguien que sabe lo que significan las palabras». Ella se rió, una risa genuina e inesperada, la risa de alguien que estaba teniendo un monólogo interior y que acababa de ser interrumpido por algo realmente gracioso. La música cambió. Alguien al fondo del bar dijo algo que hizo reír al grupo que lo rodeaba. La ciudad seguía su curso. Sus cabezas se habían acercado, del mismo modo que las cabezas se acercan cuando una conversación ha adquirido una cualidad específica. «Dijiste que estás temporalmente sin hogar», dijo ella. «¿Qué significa eso?» «Mi compañero de piso», dijo Martín, «ha tomado medidas drásticas con respecto a su vida personal, algo que respeto en principio y que ha hecho que el apartamento sea acústicamente inhabitable durante la noche». Apretó los labios. «Compañeras de piso». «3 de ellos», dijo Martín. «2 físicos y un ingeniero. En un apartamento en Queens. Es toda una situación». 3. «Eres un abogado de Manhattan que vive en Queens con 3 científicos». 2. «Soy». «¿Por qué?» «Somos amigos desde que teníamos 6 años», dijo. «Luego, eso es o bien lo más leal que he oído esta semana, o bien una muestra de una profunda tolerancia a las incomodidades». «Podrían ser ambas cosas», dijo Martín. La conversación continuó. En algún momento, ninguno de los dos lo marcó con exactitud, el espacio entre ellos se había convertido en el espacio cómodo de las personas que habían establecido algo y estaban inmersas en ello. El bar siguió funcionando. Las bebidas se rellenaron una vez. Martín mencionó algo sobre la mitología de la luna, lo cual estaba relacionado con algo que ella había dicho sobre el ciclo nocturno de los turnos hospitalarios y la particularidad de las 3 de la mañana en un hospital, lo cual, a su vez, estaba relacionado con algo sobre la mitología griega que él había estado leyendo de forma tangencial para un caso meses atrás. «Ni siquiera Selene», dijo Martín, «que ahora mismo está surcando los cielos, podría compararse con ella». Ella lo miró con la expresión de alguien a quien le habían coqueteado muchas veces y que podía distinguir entre la actuación y la autenticidad. «Endymion», dijo ella,
que era la respuesta correcta, la respuesta de la mitología, el pastor de Selene, el hermoso mortal del que se había enamorado y al que volvía noche tras noche. Llévame a algún sitio que no sea este bar, dijo. El hotel estaba a 6 cuadras. Martín llamó a la recepción desde el taxi y pidió que prepararan una habitación a nombre de la empresa. Se despertó a las 6:47 por un sonido que, al principio, fue difícil de clasificar. Se convirtió en una persona que se movía con rapidez y precisión, no presa del pánico, sino con la urgencia eficiente de alguien que tenía que estar en algún sitio y acababa de darse cuenta de que iba con el tiempo justo. Se estaba poniendo el abrigo blanco. Observó la escena, aún medio dormido, y se fijó en el abrigo. Primer día, dijo ella, sorprendiéndolo mirándola. Se acercó y lo besó una vez, con decisión, como cuando uno llega tarde y lo dice en serio. Necesito un taxi. Llama a recepción, dijo Martín, extendiendo la mano hacia el teléfono de la habitación. Diles que te envía Martín Scott. En 4 minutos tendrás un coche en la entrada. Tienes un coche del hotel. La empresa tiene una cuenta. Es para el transporte de clientes. Tomó el teléfono. Usted cumple con los requisitos. Ella lo miró con una expresión que estaba a medio camino entre la diversión y la auténtica emoción, la expresión específica de alguien que no esperaba sentir eso y estaba decidiendo qué hacer al respecto. Él aparcó el coche. Ella terminó de arreglar el abrigo. Para que conste, dijo en la puerta, normalmente no hago esto. Lo sé, dijo Martín. Por eso fue bueno. Ella lo miró por un instante. Lexi, dijo. Lexi Gray. 1. Martín lo asimiló. Martín Scott, dijo. Mucha suerte hoy. Los primeros días en un hospital nuevo son realmente difíciles. Gracias, dijo. Y luego, con la franqueza que la había acompañado toda la noche anterior, valió la pena llegar tarde por ti. Ella se fue. Martín se recostó sobre la almohada y se quedó mirando al techo. La habitación era silenciosa como suelen serlo las habitaciones de hotel, aislada, sellada del bullicio de la ciudad, con el silencio particular de un espacio que pertenecía a todos y a nadie. Pensó en lo que ella había dicho. Primer día de prácticas. Prácticas quirúrgicas. Seattle Grace Mercy West. Había oído el nombre, todo el mundo en Nueva York con alguna conexión con el mundo médico había oído el nombre, uno de los mejores programas del país, un hospital con reputación tanto por su excelente medicina como por lo que sus residentes describían, aparentemente con bastante acierto, como un tipo particular de caos organizado. Pensó en el nombre. Gris. Se incorporó. Lexi Gray. Miró la puerta por la que ella acababa de pasar. En su vida anterior, veía Grey's Anatomy como se ven las cosas a las 2 de la mañana cuando no se puede dormir, en un portátil, debajo de una manta, con la implicación emocional específica de alguien que se ha encariñado con personajes ficticios en un hospital ficticio y ha dejado de avergonzarse por ello. Él conocía ese nombre. También sabía de quién era la hermana pequeña. 1. Martín se quedó mirando al techo durante un largo rato. Luego se levantó, se duchó y se puso el traje. Nueva York esperaba. El caso de adquisición tenía una reunión a las 9. Rachel había enviado un mensaje de texto a las 6:15 con una actualización de la agenda, porque las mañanas de Rachel comenzaban antes de esa hora. Se detuvo un instante más en la puerta. Lexi Gray. La hermana pequeña de Meredith Gray. Quien, hasta esta mañana, era becario en Seattle Grace. Martín respiró hondo. Luego salió al pasillo, bajó en el ascensor y se adentró en la mañana de Midtown, que seguía haciendo lo que siempre hacía, indiferente, enorme, moviéndose a su propio ritmo, generando los problemas y las oportunidades del mundo en igual medida y dejando que fueran las personas que la transitaban quienes decidieran cuáles eran cuáles. Hizo señas a un taxi. Decidió que algunas cosas simplemente hay que dejarlas como están. Capítulo 39, de vuelta en el apartamento. Martín no dedicó mucho tiempo a asimilar el hecho de haber pasado la noche con la hermana pequeña de Meredith Gray. Era el tipo de información interesante, genuinamente interesante,
en el sentido de que la textura recurrente de este mundo resultaba fascinante, la forma en que las conexiones seguían apareciendo en lugares inesperados, pero no requería ninguna acción. Lexi Gray comenzaba su internado de cirugía en el Seattle Grace. Él era abogado en Midtown. Era improbable que sus vidas se cruzaran de forma sostenida, lo que significaba que la velada fue lo que fue, dos personas que se conocieron en el momento justo y supieron manejarlo bien. Tomó nota mentalmente de que Meredith Grey existía en este mundo, que aparentemente era residente de cirugía y que, según quienes la conocían, era brillante, algo caótica y profundamente buena, una combinación que a Martín siempre le había parecido fascinante en abstracto. Contar con un médico privado en su red de contactos era útil, y si eventualmente iba a necesitar uno, la recomendación profesional de alguien cuyo criterio había evaluado durante 12 horas era mejor que encontrar uno por internet. En algún momento archivó esto como seguimiento y continuó con su rutina matutina. El 911 había pasado la noche en el estacionamiento contiguo al bar porque Martín había estado bebiendo y había tomado la decisión correcta, algo que siempre iba a hacer, pero que agradeció haber hecho de todos modos. Salió del hotel, recogió el auto y condujo de regreso a Queens con el particular placer de conducir el Carrera S en el ligero tráfico matutino, el tipo de conducción que justificaba el auto de una manera que la experiencia del tráfico denso de Midtown nunca logró del todo. Había estado ausente 16 días. Se iba hoy. Entró por la puerta del apartamento a las 9:15 y casi chocó de frente con una persona que salía. Llevaba una mochila, vaqueros de Gap y una sudadera de Columbia, su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, lo que sugería que se había esforzado razonablemente con el tiempo disponible, y sus gafas eran prácticas en lugar de estar a la moda, lo que significaba que se las había puesto porque las necesitaba y no como un accesorio. Martín se detuvo. Ella se detuvo. Se miraron el uno al otro por un instante. Leslie Winkle, dijo Martín. Leslie Winkle, física experimental, profesora de Columbia, la mujer que había derrotado repetidamente a Sheldon en debates académicos sobre las ventajas relativas de la gravedad cuántica de bucles frente a la teoría de cuerdas, lo que Sheldon consideraba una profunda injusticia y Leslie una tontería, lo miró parpadeando. ¿Te acuerdas de mí?, dijo ella. Llevé a Sheldon al campus para la jornada de orientación hace 2 años, dijo Martín. Eras la única mujer del departamento de física teórica que parecía estar disfrutando. Fue algo notable. Leslie se ajustó la correa de la mochila. Bien. ¿Qué tal el experimento?, preguntó Martín, señalando con la cabeza hacia la habitación de Leonard, de donde éste había salido en ese momento, con el pelo aún despeinado y la expresión de un hombre que había pasado una buena velada y la veía concluir de una manera inesperada. Todavía tengo experimentos que terminar, dijo Leslie con la franqueza desenfadada de alguien que no se sentía incómoda como la mayoría y que nunca lo había considerado un problema. Este fue satisfactorio, pero de alcance limitado. Miró a Martín con la sincera evaluación de una científica que analiza datos. Si hubiera sabido que eras mi vecino, habría apuntado más alto. Voy a fingir que no oí eso, dijo Leonard. Ya lo oíste, dijo Leslie amablemente. Miró a Martín. Tú eres el abogado. Martín Scott. El acuerdo con Facebook, dijo. Salió en el Journal. Una estructura impresionante. Asintió una vez, el gesto de quien reconoce el mérito de verdad, lo que, viniendo de Leslie, significaba que era sincero. Buenos días. Bajó las escaleras con la eficiencia de alguien que tiene una agenda que cumplir y regresa a ella. La puerta del apartamento se cerró. Martín y Leonard se miraron el uno al otro. Buenos días, dijo Martín. No lo hagas, dijo Leonard. No dije nada. Estabas a punto de hacerlo. Martín fue a la cocina y evaluó la situación del café, que parecía prometedora. Se sirvió una taza y se sentó en la encimera. ¿Te ves bien?, dijo. Me veía mejor antes de que llegaras, dijo Leonard, dejándose caer en el sofá. Estaba bien hasta que entraste por la puerta y, al parecer, entonces la comparación se volvió desfavorable. Siempre supo que se iba a ir, dijo Martín. Tiene experimentos que hacer. Eso no tiene que ver conmigo.
Dijo que eras una especie especial que activa el hipotálamo. Lo dijo para ilustrar un punto sobre biología, dijo Martín. No se equivocaba, pero tampoco se equivocaba contigo. Tú fuiste con quien pasó la noche. Leonard rodeó con sus manos la taza de café y miró al suelo. No quiero que esto siga ocurriendo. ¿Qué específicamente? Esa es la situación en la que alguien me elige cuando quiere algo conveniente y cómodo, pero no cuando quiere algo real. Hizo una pausa. Leslie está perfectamente contenta con lo que pasó. Yo soy el que. Señaló vagamente su propia expresión. Martín lo miró. Te acuestas con gente con la que en realidad no quieres acostarte, dijo Martín, porque la persona con la que realmente quieres estar está a 2 metros de distancia, al otro lado de un pasillo, y has pasado 4 meses tratando esa situación como información en lugar de como una oportunidad. Leonard se quedó muy quieto. Penny, dijo Martín. Ha vuelto a ver a Kurt, dijo Leonard, una respuesta que confirmaba la premisa. ¿Y ahora? Leonard jugueteó con su taza de café. Ahora ya no lo es. Martín esperó. Él escribió sobre ella en su blog, dijo Leonard. Información personal específica que ella no autorizó a hacer pública. Se enteró hace 2 días. La expresión de Martín cambió. ¿Qué tipo de información personal específica? El tipo de cosas que ella querrá abordar, dijo Leonard. Viene a cenar esta noche. Se lo mencionó a Sheldon, lo que significa. Todo el mundo lo sabe, dijo Martín. Todo el mundo lo sabe. Martín lo pensó. Hablaré con ella esta noche. Sobre demandar a Kurt. Sobre cuáles son sus opciones, dijo Martín, dejando su café. Las cuales debería conocer. Leonard lo miró con la expresión de un hombre al que le acababan de recordar, una vez más, lo que era tener un abogado en el apartamento. Se recostó en el sofá mientras Leonard se iba a duchar y miró al techo. Sheldon salió de su habitación a las 9:45 en bata, saludó con un buenos días a la multitud sin dirigirse a nadie en particular y se dirigió a la cocina para preparar el té. Anoche dormiste con calcetines puestos, dijo Martín. Siempre duermo con calcetines, dijo Sheldon sin darse la vuelta. Para regular la temperatura y para la propiocepción. Leonard también duerme con calcetines puestos, dijo Martín. Lo sé. ¿Crees que eso tenga alguna relación? Sheldon se giró con la expresión característica que ponía cuando estaba seguro de que una pregunta tenía la respuesta correcta y no entendía por qué quien la formulaba no la veía. Está relacionado con los hábitos de sueño de la infancia, posiblemente combinado con una leve ansiedad por mostrar los pies, algo muy común y sin relevancia clínica. Volvió a mirar el té. No tiene nada que ver con las dificultades sentimentales de Leonard, que se deben a su tendencia a buscar profundidad emocional en relaciones con personas que no la buscan en ese momento, es un problema de compatibilidad, no de vestimenta. Martín miró al techo. Eso es, dijo, en realidad, exactamente correcto. Lo sé, dijo Sheldon. Leonard reapareció con el pelo mojado y una camisa más limpia. ¿De qué estamos hablando?, dijo. Tus calcetines, dijo Martín. Mis calcetines no son asunto tuyo. Están relacionadas con tus problemas amorosos, dijo Sheldon. No lo son. Sheldon tiene razón, dijo Martín. Los calcetines son un síntoma, no la causa. Pero lo que pasa con los síntomas es lo siguiente. No voy a hablar de mis calcetines, dijo Leonard, y se sentó en el sofá con la postura firme de quien ya ha tomado una decisión. Vamos a cambiar de tema. 1. Martín se encogió de hombros. Bien. Dime que me perdí. Hicieron un pedido esa noche. El grupo se reunió con la calidez propia de un reencuentro. Howard llevaba 2 horas en el apartamento antes de la cena, lo cual era habitual. Raj había llegado a las 6 con lo que describió como una opinión muy importante sobre el pedido de comida para llevar, que resultó ser que debían pedir los dumplings de sopa, aunque siempre llegaban algo aplastados. Penny había venido desde su apartamento con los leggings y el suéter extra grande de alguien que había decidido que la noche requería comodidad en lugar de apariencia. La comida estaba repartida alrededor de la mesa de centro. Martín la había pedido,
lo que significaba que había llegado correctamente, algo que Sheldon reconoció comiendo sin decir nada en lugar de halagarla, que fue lo más cerca que estuvo Sheldon de elogiar la selección de comida. De acuerdo, dijo Martín, recostándose. ¿Qué pasó mientras no estaba? Un informe completo. Leonard se acostó con Leslie Winkle, dijo Howard de inmediato. Estuve allí hasta el final, dijo Martín. ¿Qué más? Se reportaron varios hechos, con distintos grados de precisión y exageración. Raj había tenido una segunda cita exitosa con Artie, en la que hubo menos comentarios sobre Sheldon que en la primera, lo cual, según todos, fue una mejora. Howard había estado trabajando en un proyecto con el laboratorio de robótica de la universidad, el cual describió con considerable entusiasmo y que Martín entendió de la siguiente manera: era complicado, podría funcionar eventualmente y Howard estaba orgulloso de ello. Penny, dijo Martín, cuando la conversación general llegó a una pausa natural. ¿Quieres contarme algo sobre Kurt? Penny hurgaba en su comida con un tenedor cuchara con la energía concentrada de alguien que usa un objeto para procesar un sentimiento. Escribió una entrada en su blog, dijo. Sobre nosotros. Se detuvo. Sobre cosas personales. Cosas específicas. Que, al parecer, ahora cualquiera con acceso a Internet puede leer. La habitación tenía ese aire de lugar donde la gente sabe algo y tiene cuidado con la forma en que lo maneja. ¿Contiene la publicación información que permita identificar a las personas?, preguntó Martín. Mi nombre, el barrio, la descripción de un tatuaje, dijo Penny, y el tenedor cuchara se hundió en la comida con renovado empeño. Howard, al otro lado de la habitación, tuvo un momento extraordinario de aparente teletransportación. Un instante estaba en el sofá, al siguiente frente al ordenador portátil, moviéndose con la silenciosa rapidez de alguien que ha identificado un objetivo muy específico. Howard, dijo Penny, sin darse la vuelta. No soy Howard. Solo estoy verificando. Howard. Howard cerró el portátil y volvió al sofá con la expresión de un hombre al que habían pillado haciendo exactamente lo que hacía y que aceptaba las consecuencias. Martín miró a Penny. Esto da pie a una demanda, dijo. La publicación de detalles privados e íntimos sin consentimiento tiene implicaciones tanto civiles como penales, dependiendo del contenido específico de la publicación y de cómo se haya redactado. Como mínimo, tienes motivos para demandar por invasión de la privacidad. Penny lo miró. No tengo dinero para una demanda. A comisión, dijo Martín. Me quedo con un porcentaje de cualquier acuerdo o indemnización. Nada por adelantado. Penny sostuvo su mirada por un instante. Algo en su expresión se serenó, la serenidad particular de alguien que ha estado cargando con algo en soledad y a quien acaban de decirle que no tiene que hacerlo. El tatuaje, dijo ella. Lo describió. Con detalle. Puedo redactar y entregar una orden de cese y desistimiento en 48 horas, dijo Martín. Eso le obligará a eliminar la publicación de inmediato. Si no cumple, tomaremos medidas más drásticas. Hizo una pausa. Penny, tienes opciones. Más de las que crees. La habitación quedó en silencio por un momento, como suele suceder cuando se dice algo importante. Entonces Howard dijo, en voz muy baja, sin dirigirse a nadie en particular, para que conste, no vi nada. ¿Viste la URL?, dijo Raj. Navegué a una URL, dijo Howard. No vi nada. Hay una diferencia. En realidad no la hay, dijo Sheldon. Martín miró a Penny. Ella seguía sosteniendo el tenedor cuchara. La energía agresiva que emanaba de él se había atenuado un poco. Gracias, dijo ella. Para eso estoy aquí, dijo Martín. Leonard, al otro lado de la mesa de café, miraba a Penny con la expresión que Martín llevaba 4 meses catalogando, la expresión específica de un hombre que quería decir algo pero aún no sabía cómo. Martín miró al techo brevemente. Llega allí, Leonard, pensó. Toda la información está ahí. Solo tienes que usarla. Recogió su comida. La velada continuó, comida, conversación,
la calidez particular de un grupo de personas que habían elegido estar en la misma sala y se alegraban de haberlo hecho. Afuera, Quinn seguía su curso nocturno. El 911 permanecía estacionado en el garaje de la planta baja. En algún lugar de la ciudad, una residente de primer año de cirugía en el Seattle Grace estaba terminando su primer turno o en pleno turno, aprendiendo lo que realmente era un hospital de noche. Martin cenó y, por primera vez en 16 días, se sintió verdaderamente en casa. Capítulo 40, la cena del jueves. El asunto de Kurt duró 40 minutos. Martin se presentó en la dirección que Leonard había sacado del historial de contactos de Penny, un apartamento en Astoria, segundo piso, el edificio de alguien que llevaba tiempo pagando el alquiler mes a mes y ya no se fijaba en las cosas que necesitaban reparación. Kurt abrió la puerta con la expresión de quien esperaba un paquete y se encontró con algo completamente inesperado. 1. Reconoció a Martin inmediatamente. La expresión que cruzó su rostro era la típica de un hombre muy grande que recordaba claramente haber sido superado en maniobras por alguien considerablemente más pequeño y que estaba calculando rápidamente si la situación había cambiado. No lo había hecho. La entrada del blog, dijo Martin. Publicación de detalles privados e íntimos sin el consentimiento de la persona. Artículo 245.15 del Código Penal de Nueva York. Difusión no autorizada de imágenes íntimas. Exposición civil bajo la doctrina de invasión de la privacidad del derecho consuetudinario. Posibles demandas por difamación si parte del contenido se puede calificar de falso o engañoso. Mantuvo un tono coloquial. Tienes que eliminarla hoy mismo. Ahora mismo, mientras estoy aquí. También tienes que devolver los $400 que Penny te prestó en septiembre, que tú has estado describiendo como un regalo, pero que ella tiene mensajes de texto que documentan como un préstamo. Kurt lo miró fijamente durante un largo rato. Eso es, empezó a decir. Quisiera que quitaras la publicación ahora, dijo Martin. Esperaré. Kurt eliminó la publicación. También encontró $420 en su billetera. Los 20 adicionales aparentemente fueron añadidos por remordimiento que Martin prefirió no cuestionar, y se los entregó. Martin se lo guardó en el bolsillo. Penny dijo que no quiere seguir adelante con esto, dijo Martin. Respeto su decisión. Pero quiero que entiendas que, no seguir adelante con esto, es una decisión que ella tomó, no una limitación de sus opciones. Sostuvo la mirada de Kurt por un instante. Es generosa. Intenta merecerlo. Se fue. El jueves llegó como suelen llegar los jueves, con la energía particular de una semana que estaba a punto de terminar y que lo sabía. Martin terminó de revisar el expediente de adquisición a las 6:30, lo suficientemente temprano como para estar en el restaurante a las 8 sin prisas, que era exactamente como lo había planeado. El restaurante estaba en el Upper East Side, era francés, del tipo que llevaba allí el tiempo suficiente como para haberse ganado su reputación, en lugar de alquilarla, con una iluminación que cumplía su función y una carta de vinos elaborada por alguien que se preocupaba por el tema. Martin había dejado que Rachel hiciera la reserva, lo que significaba que era la opción perfecta. Louis ya estaba allí cuando llegó Martin. Estaba sentado en la mesa junto a la ventana, que era la mesa que Rachel había pedido específicamente, y conversaba con el hombre que tenía enfrente con la animada concentración de alguien que había llegado bien preparado y se había encontrado con que la conversación iba mejor de lo esperado. Steve Huffman se puso de pie al ver venir a Martin. Tenía 20 y tantos años, con la complexión típica de alguien que había jugado lacrosse en la universidad y que aún se sentía parte de ese deporte. Llevaba una chaqueta sobre una camisa, lo que sugería que había elegido un código de vestimenta y se sentía cómodo con él. Tenía la seguridad en sí mismo de quien había construido algo sólido a una edad en la que la mayoría aún estaba decidiendo qué quería construir. Martin lo conoció durante un viaje por carretera en su tercer año de universidad, una conversación casual en una parada de descanso en Virginia que se convirtió en un viaje de 4 horas en el que hablaron sobre arquitectura de la información y cómo Internet transformaría la forma en que la gente organizaba las noticias. En aquel entonces, Steve estaba desarrollando lo que se convertiría en Reddit, en sus inicios, cuando era un proyecto más que una empresa,
y Martín pasó un fin de semana ayudándolo a definir la estructura de la comunidad. Lo había invitado a unirse a la Asociación de Ayuda Mutua el semestre siguiente. El resto fue obra de Esteve. Martín aportó una idea promocional audaz, un sistema de referidos que consideraba a la base de usuarios como una red de distribución en lugar de una audiencia, que aceleró significativamente el crecimiento. El resto fue fruto del instinto de Esteve y de la ejecución de su cofundador. Actualmente, Reddit tenía más visitantes mensuales que cualquier otro sitio de noticias del país, a excepción de Yahoo y las propiedades de Murdoch. Steve Huffman tenía 23 años y, a principios de año, un inversor ángel de Silicon Valley había valorado su empresa en un momento dado en $500 millones. Martín lo abrazó. «¿Te ves bien?», dijo Martín. «Nueva relación». «Deja de hacer eso», dijo Steve, lo que lo confirmó. «Tráiganla a la próxima reunión de ayuda mutua». «Absolutamente no», dijo Steve, lo que significaba que lo estaba considerando. Se sentaron. «Vi la noticia sobre Facebook», dijo Steve. «La firma de Clark Hunt en el acuerdo. Una estructura muy clara». «Todo salió bien», dijo Martín. «Hablando de eso, Hunt se unirá a la fundación el próximo mes. A título personal, 10 millones en efectivo». Steve lo miró. «Clark Hunt se unirá a la fundación Hope». «Confirmado». Steve asimiló la información. Miró a Louis, luego a Martín y se inclinó ligeramente. «Va a unirse a la asociación». Martín pensó en la imagen de Clark Hunt, de 68 años, golfista de alto nivel, nombrado caballero por la reina, un hombre que consideraba que el torneo Inniskilling de 2002 era un tema que merecía ser discutido extensamente, en una reunión de la Asociación de Ayuda Mutua, que históricamente incluía el alquiler de una casa en los Hamptons, voleibol de playa y los fundadores haciendo apuestas competitivas sobre las métricas de crecimiento de las empresas de los demás. «Él es un colaborador de la fundación», dijo Martín. «La asociación tiene un perfil demográfico que creo que le resultaría enérgico». «Eso es diplomático», dijo Steve. «Es exacto». Llegaron las cartas. Pidieron con la eficiencia de quienes ya habían consultado el menú y tenían una opinión formada. Martín eligió el confit de pato. Steve pidió el cordero. Louis, que había estado revisando la carta de vinos con la concentración de quien se ha informado sobre el vino de hielo canadiense y considera que la selección del restaurante era adecuada, hizo su elección con discreta satisfacción. «Tom Brady», dijo Martín cuando recogieron los menús. Ambos hombres lo miraron. «4 pases de touchdown el fin de semana pasado», dijo Martín. «Esa precisión en los pases es extraordinaria. Las imágenes a cámara lenta hacen que parezca física». «Brady está teniendo una gran temporada», coincidió Steve. «Pero Peyton Manning tampoco lo ha hecho mal». «Manning es eficiente», dijo Louis, retomando la conversación con la soltura de quien lleva 30 años siguiendo el mundo de la NFL. «Brady está en un nivel sublime ahora mismo. Hay una gran diferencia». «Los Giants tienen un récord de 8 victorias y 2 derrotas», dijo Martín. «Tengo la obligación contractual de preocuparme por Eli». «Eli Manning», dijo Steve, «está rindiendo por encima de las expectativas que la mayoría tenía tras sus primeros 3 años. Todavía no es su hermano, pero... no está intentando ser como su hermano», dijo Louis. «Esa es su ventaja». Esta era la parte que Martín disfrutaba de verdad, la transición de los negocios a la conversación, la forma en que quienes iban a hablar de algo importante pasaban primero por algo más ligero. No como una actuación, sino como el ritmo natural de cómo se construía la confianza. Hablabas de fútbol, demostrabas que eran personas reales con opiniones reales, y entonces se preparaba el terreno para la conversación de verdad. Hablaron sobre el debate entre Brady y Manning, sobre las perspectivas de los Giants en los playoffs, hicieron un breve desvío hacia la situación de los Mets, con la que nadie se sentía del todo cómodo, y sobre los aperitivos. A mitad del plato principal, Louis hizo el movimiento ocular característico que hacía cuando estaba listo para abordar el propósito de la velada. Martín dejó el tenedor. «Steve», dijo. «La serie B que mencionaste en la última reunión,
estabas considerando un plazo posterior a la Navidad. Esteve asintió, cortando su cordero con la atención de alguien que también quería tener esa conversación. Sigo por buen camino. He estado hablando con algunas tiendas, pero ninguna ha dado en el clavo como yo quería. Clark Hunt, dijo Martín. Una vez que se incorpore formalmente a la fundación el mes que viene, querrá entender la cartera. Reddit saldrá a relucir. Ha estado observando los indicadores de crecimiento. Hizo una pausa. Sería un buen inversor principal. Cuenta con el capital de Microsoft y su credibilidad personal en la comunidad de inversores institucionales. Esteve lo miró. ¿Crees que lo haría? Creo que la conversación sería productiva. Puedo presentarlos cuando sea el momento oportuno. Martín tomó su tenedor. Otro tema que quería mencionar es su estructura legal. 2 abogados de empresa, dijo Esteve. Lo sé. Una ronda de financiación Serie B requiere apoyo en la debida diligencia, negociación de los términos y condiciones, trámites regulatorios en múltiples jurisdicciones y, posteriormente, la documentación continua de gobierno corporativo para una empresa que pronto contará con inversores mucho más sofisticados que plantearán preguntas mucho más complejas. Martín mantuvo un tono objetivo. 2 abogados de negocios pueden gestionar una empresa de 40 personas. No pueden gestionar lo que ustedes están a punto de convertirse. Esteve miró a Louis. Louis tenía la expresión de alguien que se había preparado a conciencia y al que le estaban dando la palabra. Esteve, dijo Martín, Louis es la persona en la que más confío en la firma para este tipo de trabajo. Él creó la práctica corporativa con proyección a socio desde cero. Sabe cómo estructurar un proyecto que proteja los intereses del fundador durante una captación de capital, lo cual no es automático, se necesita a alguien con suficiente experiencia para saber dónde se esconden los documentos. Hizo una pausa. No puedo liderar personalmente el proyecto de Reddit porque ya soy su asesor legal personal, y la cláusula de conflicto de intereses con mi participación en la fase estratégica. Esteve guardó silencio por un momento. Entonces alzó su copa de vino, el vino de hielo, que había abierto con la aprobación inmediata de alguien que esperaba encontrarlo, y miró a Luis con la franqueza de quien ya ha tomado una decisión. ¿Puedes venir a la oficina la semana que viene?, preguntó Esteve. Quiero que entiendas cómo funciona la empresa antes de entrar en los detalles del contrato. Luis alzó su copa. Dígame el día, dijo Louis.